Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestro recorrido a través de la filosofía moderna y el día de hoy hablaremos de uno de los pensadores más relevantes e influyentes de la historia. Se trata de Baruch Spinoza. Spinoza forma parte de la corriente del racionalismo. Es un heredero crítico de la filosofía de Descartes, en la cual se apoya, pero que también intenta proponer algunas soluciones a los problemas que el propio Descartes no había podido responder. Spinoza fue un filósofo que vivió en los Países Bajos, una región que tenía alguna independencia intelectual, lo cual le permitió elaborar su pensamiento. Él era parte de la comunidad judía. Sin embargo, sus posiciones filosóficas no fueron del agrado de la comunidad, lo cual lo llevó a su expulsión. Con el tiempo, Spinoza se volvió un autor sumamente influyente, gustado por filósofos con opiniones tan disímiles y tan dispares como lo pudo haber sido Hegel, Nietzsche e incluso algunos científicos como Albert Einstein. Su influencia se deja sentir tanto en la ciencia como la filosofía o incluso la teología, y sus aportes son de gran relevancia, incluso para nuestros días. Dos de los problemas que el cartesianismo no supo resolver adecuadamente fueron, por un lado, qué consideraba como sustancia, es decir, qué entendía como lo propiamente real, y el problema entre la relación del cuerpo y la mente. La original filosofía de Spinoza logrará dar respuestas más convincentes que lo que pudo haber hecho Descartes. Una de las formas para hacer esto era encontrando aquellas posiciones donde el cartesianismo no era consecuente consigo mismo. Descartes definía la sustancia como aquello que no requiere nada más para subsistir, es decir, se trataría de una realidad última que no depende de ninguna otra cosa. No obstante, si recordamos lo que decía Descartes, y para eso te recomiendo que veas el video anterior, Descartes admitiría que existirían al menos las siguientes sustancias: la cosa pensada, la cosa extensa, es decir, el mundo material y el mundo físico, y también Dios por otro lado. De estas tres sustancias, solamente una subsistiría por sí misma, Dios, por lo cual la cosa pensada y la cosa material no serían propiamente sustancias. En este sentido, el cartesianismo estaría siendo contradictorio incluso desde sus propios términos. Igualmente, comentábamos en videos anteriores cómo Descartes no podía responder muy bien a la pregunta de cómo se relaciona el cuerpo y la mente. Cada una de estas dos cosas pertenecen a dos sustancias distintas que no tienen ninguna comunicación. Descartes intentó, por medio de algunos argumentos como el de la glándula pineal, o también abogando a la misericordia de Dios, para tratar de responder a la comunicación entre estas dos sustancias, aunque con un éxito bastante cuestionable. Spinoza tiene una gran influencia de Descartes, y su búsqueda intentará responder a las cuestiones que Descartes dejó pendientes. Incluso Spinoza concede la definición cartesiana de sustancia, como aquello que permanece por sí mismo, pero admitirá que tanto la cosa pensada como la cosa extensa de Descartes también serán parte de esa sustancia. La solución radicará en que el pensamiento y el mundo físico son más bien atributos de la sustancia. De esta manera estaríamos hablando que Spinoza propone un monismo, es decir, solamente hay una sustancia. Monos significa uno en griego, como monoteísmo. A diferencia del dualismo que venía planteando Descartes, Malebranche o incluso Pascal. La propuesta del monismo da una solución al problema mente-cuerpo, pues estas dos cosas son realmente atributos, partes de la misma sustancia, y por tanto no tendría por qué haber una falta de comunicación entre ellos. Pero expliquemos esto despacio y por partes. Para hacerlo es importante hablar de la obra máxima de Spinoza, llamada La ética demostrada según el orden geométrico. Como lo indica su título, esta obra parte de una demostración geométrica, es decir, a partir del método deductivo que va de lo general a lo particular.
presentando ideas claras y distintas que no pueden ser cuestionadas por nadie, Spinoza buscará mostrar primero cuál es la naturaleza de la realidad para después llegar a la naturaleza del hombre y cómo debemos comportarnos. En última instancia, esta obra es una ética, como lo dice su nombre, y su finalidad última es mostrar cómo debemos de comportarnos para alcanzar la máxima felicidad. Esta obra de Spinoza se divide en 5 partes. La primera parte sobre Dios, que básicamente es una ontología, es decir, explica la naturaleza de la realidad y de lo que existe. La segunda parte es titulada De la naturaleza y del origen del alma. En esta parte, Spinoza explora cómo conocemos, cuál es la forma en que entendemos y nos acercamos a la realidad y cuáles son los modos válidos de conocimiento. Se trata, en pocas palabras, de una epistemología, es decir, un estudio del conocimiento humano. La tercera parte de la ética de Spinoza se titula Del origen y de la naturaleza de los afectos, que se trata de una psicología en sentido filosófico, es decir, explica la naturaleza de la mente humana y sus afectos, y cómo estos influyen en nuestra vida. La cuarta parte es llamada de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos, donde Spinoza habla de la problemática que conlleva dejarnos llevar por nuestras pasiones. Se tratará de una advertencia sobre cómo debemos vivir y no dejarnos gobernar por aquello que puede dominarnos pasionalmente. La última parte de la ética de Spinoza es titulada Del poder del entendimiento o de la libertad humana, que es básicamente el sentido último de esta obra, es una ética propiamente, donde se muestra cómo salir de la servidumbre humana, utilizando el razonamiento y la reflexión. Estos distintos temas, desde una ontología hasta una ética, están unidos de forma demostrativa e incluso, diría Spinoza, geométrica. Se trata de una gran obra de arquitectura del pensamiento, que pretende demostrar cómo debemos comportarnos a partir de la naturaleza misma de la realidad. Es sumamente ambiciosa, pero también provocadora y sumamente interesante. A su vez, cada una de las partes de la ética de Spinoza se divide en 3 momentos. Primero, Spinoza presenta una serie de definiciones dadas por él mismo, a partir de lo cual se va a desarrollar el resto de la obra. Después vendrán los axiomas, que son principios incuestionables, y por último, proposiciones, que serían las conclusiones de los 2 apartados anteriores. Cada una de las partes de la ética de Spinoza sigue esta misma estructura y tiene una consonancia con las matemáticas, particularmente con la geometría de Euclides, que obra de manera similar, es decir, se presentan definiciones incuestionables a partir de lo cual se pueden deducir ciertas conclusiones que no pueden ser dudadas. En geometría existen estas deducciones presentando ciertas definiciones que, si seguimos, no pueden llevar sino a una sola conclusión. Por ejemplo, podemos saber que la circunferencia de un círculo siempre será mayor que la distancia del radio, al menos 3.14 veces más grande. Presentando estas definiciones, llegamos a proposiciones que son incuestionables. Spinoza quiere hacer lo mismo en la filosofía. Partiendo de definiciones claras y distintas, no podemos llegar a ningún error. Y deducimos partiendo de lo general y llegando hasta lo particular. De tal manera que debemos de partir de la idea más general de todas. Y para Spinoza esta idea es la causa de sí. Esta definición es muy importante, porque de hecho así comienza la ética de Spinoza. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. Esto es muy similar a la definición de Dios que ya había hecho San Anselmo, por ejemplo, y que también va a replicar Descartes. Esta causa de sí no es otra cosa sino la sustancia, que para Spinoza solamente hay una sustancia. Sustancia se entiende, por tanto, como aquello que es en sí mismo
y que se concibe por sí mismo, aquello que para formar su concepto no se precisa de otra cosa, es decir, la sustancia es autosuficiente, causa de sí, es su propio efecto, etc. Hasta este punto Spinoza no ha dicho nada distinto de lo que ya habría dicho Anselmo, Descartes o incluso Aristóteles. Sin embargo, su gran contribución vendrá en la siguiente definición. Para Spinoza solamente hay una sustancia que lo forma completamente todo. Esta sustancia tiene diferentes atributos. Los atributos serían diferentes formas en los que el entendimiento percibe esa sustancia. Spinoza dirá que nosotros podemos distinguir al menos dos atributos, el del pensamiento y el de la extensión. Sin embargo, la sustancia tiene infinitos atributos, pero es el caso que nuestra capacidad humana solamente puede percibir estos dos. En ese sentido, absolutamente todo es parte de esta única sustancia, tanto los pensamientos como todas las cosas materiales y sensibles. De esta manera, el problema entre las distintas sustancias que planteaba Descartes es trivial para Spinoza, pues solamente hay una sola sustancia que lo reúne absolutamente todo y de lo cual nosotros podemos comprender o captar dos atributos, extensión y pensamiento. Extensión y pensamiento, que son los atributos, también serían los últimos géneros de la realidad, es decir, todas las cosas que existen en el mundo pueden caer solamente bajo una de estas dos grandes categorías. O son pensamientos e ideas o son cosas sensibles y materiales. Pero no hay nada en este mundo que sea otra tercera cosa. Encontramos en estos géneros o categorías en los cuales lo podemos encasillar todo a las entidades particulares que los van a conformar, ya sean pensamientos o cosas. Y estos son llamados por Spinoza los modos. En ese sentido, ya cada una de las cosas que observemos en la realidad es un modo, un perro, una persona, una casa, que pertenecen particularmente al atributo de la extensión, y por otro lado, las ideas también serían modos, es decir, la idea de la libertad o un círculo o un teorema matemático o un pensamiento que tengamos. Todo esto sería comprendido como parte del pensamiento. Así pues, el modo es la forma particular en que se presenta la sustancia encasillado en uno de los dos atributos, pensamiento o extensión. Sin embargo, los modos son parte de la sustancia, nunca los concebimos por sí mismos. Pertenecen a algo más. Lo único que puede concebirse por sí mismo es esa última sustancia, la causa última de la realidad. Todo lo demás es, digamos, dependiente a esa sustancia. De hecho, esta es la definición de modo. El modo es aquella cosa que es concebida por otra cosa, que contrasta con la definición de sustancia, como aquella cosa que siempre es concebida por sí misma. Llegamos entonces a la sexta definición de Spinoza, donde habla de Dios. Dios sería la última sustancia que tiene infinitos atributos, de los cuales se expresan en infinitos modos. Es decir, para Spinoza, Dios es un sinónimo de la causa de sí y también es un sinónimo de sustancia. Es lo mismo. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de Dios en Spinoza. El Dios de Spinoza no es el mismo Dios de la religión, porque no se trata de un Dios personal que crea y que se preocupa por su creación. De hecho, Spinoza fue acusado en su tiempo y durante muchos siglos como un ateo, porque el Dios de Spinoza no tiene personalidad, no tiene voluntad. No es la figura de las religiones que tiene una decisión, ni siquiera crea el mundo. El mundo más bien es parte de Dios. Para Spinoza, Dios es simplemente la naturaleza. De ahí la famosa frase Deus sive natura. Dios o la naturaleza son prácticamente lo mismo para Spinoza. La realidad misma, el cosmos. Dios es una fuerza natural que no opera y no actúa de forma voluntaria como lo hace el Dios de las religiones, ni tampoco como lo hacemos los seres humanos. En este sentido, el Dios de Spinoza
sería más cercano a la ciencia contemporánea, a la física actual, que a las religiones de su tiempo y del nuestro. Para Spinoza no hay un gran plan divino, no hay un propósito final del universo, ni una voluntad que lo guía. Otra cosa en la que se distingue Spinoza de otras filosofías anteriores es que para él la sustancia única que identificamos con Dios no nada más es exclusivamente inmaterial, como pensarían muchas religiones, sino que es la materia misma. La sustancia última se manifiesta también en lo material. Y esto es bastante distinto de lo que pensaban tanto las religiones como las otras filosofías. Para Spinoza, todo en cuanto existe es parte de esa última realidad. Esto ha llevado a muchos a llamar a Spinoza un panteísta. El panteísmo es la posición filosófica que propone que Dios lo es todo. Pan, todo, teísmo, Dios. Todo es Dios. El panteísmo sugeriría que Dios y el universo son idénticos. Dios es el universo y el universo es Dios. De hecho, cuando se suele hablar de panteísmo, se suele citar a Spinoza. Sin embargo, esto no es del todo correcto. A pesar de que uno puede encontrar en diversos manuales de filosofía o que muchos profesores repiten esta noción de que Spinoza es panteísta, el mismo Spinoza lo negó. En una de sus cartas, Spinoza literalmente niega ser un panteísta diciendo: cuando algunos piensan que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa, están totalmente equivocados. En ese y muchos otros pasajes, Spinoza afirma así que Dios es inmanente a la naturaleza. Inmanente significa algo que corresponde y se encuentra en el interior de aquello que estamos hablando. Dios es inmanente a la naturaleza. Pero lo contrario no es cierto. Para Spinoza, Dios no se agota en la naturaleza. Como dijimos anteriormente, Dios tiene infinitos atributos, de los cuales nosotros solamente podemos conocer dos: extensión y pensamiento. Por tanto, hay una cantidad infinita de atributos que nosotros no conocemos y que Dios no se agota en ellos. Una posición que mejor definiría a Spinoza no sería panteísmo, sino panenteísmo. Aunque suenan muy similares, panteísmo y panenteísmo no son lo mismo. Etimológicamente, panenteísmo significa todo en Dios. Es decir, Dios está en todo, pero no viceversa. Si el panteísmo dice que todo es Dios y Dios es todo, o que la naturaleza es Dios y que Dios es la naturaleza, el panenteísmo diría: todo es Dios, pero Dios no es parte de todo. O la naturaleza es parte de Dios, pero Dios no es parte de la naturaleza. Es decir, Dios rebasaría lo natural. Mientras que en el panteísmo Dios y la naturaleza se reconocen como una y la misma cosa, en el panenteísmo Dios es más que la naturaleza, pues tiene infinitos atributos, y Dios no se agota en ellos. Así pues, es un error decir que Spinoza es un panteísta, sino que deberíamos entenderlo mejor como un panenteísta. Esta misma relación entre Dios y la naturaleza, Spinoza la identifica con otros nombres: natura naturans, es decir, la naturaleza generadora, que se define como lo que es en sí mismo y se concibe por sí, o sea, los atributos de la sustancia que se expresan como una esencia eterna e infinita. Esto es Dios como una causa libre. Y natura naturata, que se entiende como aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios. Esto es, todos los modos de los atributos de Dios. Todo es parte de Dios, esto lo hemos dicho ya varias veces, pero podemos entender que hay una naturaleza que genera, natura naturans, está generando, y otra, una naturaleza naturada, es decir, que ha sido generada por esta causa última. La sustancia es una, en ese sentido se está generando a sí misma, pero la natura naturans es más grande y lo abarca mucho más que todo. Por eso decimos que es un panenteísta también. Cuidado aquí, porque no debemos de hablar de creación en el Dios de Spinoza.
No se trata de la decisión de un ser autónomo y libre como el Dios del Génesis, que se dedica a crear el mundo porque tiene un propósito y una finalidad última, sino que simplemente es la naturaleza siguiendo estrictas leyes necesarias, de forma ciega y automática, como quizás sería más similar la comprensión de las leyes de la naturaleza de la física contemporánea. Aquí entra un nuevo concepto vital para Spinoza, que es el de la necesidad. Así como en la geometría y en la aritmética hay leyes que se siguen de forma necesaria, es decir, 2 más 2 siempre es igual a 4, de igual manera en el mundo y en la naturaleza hay leyes que se siguen de forma irremediable, sí o sí. La única sustancia opera de esta manera, de forma necesaria. Sigue leyes estrictas y determinadas y que no dependen de nada ajeno de sí mismo. Es decir, sigue su propia determinación, su propia ley. Aquí hay un elemento que puede parecer contradictorio para nosotros, porque Spinoza dice que en esto consiste la libertad, o quizás, mejor dicho, la acción libre. Nos dice Spinoza, se llama libre a aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar. Para Spinoza, una acción libre es aquella que no depende de nada exterior de sí mismo. Y como no hay nada fuera de la naturaleza, como no hay nada fuera de Dios, Dios opera siempre necesariamente de forma libre. En este sentido, Spinoza considera que la única sustancia se mueve de forma absolutamente libre, con plena libertad, según la necesidad de su propia naturaleza. Su acción se conforma por leyes de la naturaleza de forma necesaria y eterna. Y por tanto, todo el universo, toda la naturaleza, se conforma de la misma manera, siguiendo sus efectos de forma universal y necesaria. Así como el triángulo siempre tiene 3 ángulos y 3 lados, así también obra de forma necesaria esta naturaleza divina. Nosotros entendemos la libertad como una acción libre y espontánea que emerge de la voluntad. Pero esto no lo entiende así Spinoza. En el caso de Dios no hay ninguna decisión, deliberación ni voluntad siquiera, sino se trata de la estricta necesidad que no sigue a ninguna otra cosa más que a sí misma. Así pues, para Spinoza no tendría sentido hablar de causas finales, como sucedía en Aristóteles, de providencias, ni del destino divino, ni ninguna disposición que tendría una supuesta voluntad sobrenatural como sería el Dios de las religiones monoteístas. Nada en el mundo está orientado a la consecución de ciertos fines determinados. No hay una salvación que alcanzar o algo por el estilo. En otras palabras, no hay un sentido intrínseco al universo, ni un destino dispuesto por una sustancia única, más allá de las leyes que están determinadas por la propia naturaleza. En este sentido, el Dios de Spinoza estaría más cercano a la cosmovisión de las ciencias contemporáneas y a la física actual que a las creencias de la religión de su tiempo, por ejemplo. Dado que no hay un propósito final, ni una guía última del universo, ni una voluntad universal o un gran arquitecto, sino que todo se sigue de las determinaciones necesarias de la naturaleza. No es accidente que Spinoza fuera muy gustado entre los científicos y físicos. El propio Albert Einstein llegó a decir que si tuviera que creer en un Dios, sería en el Dios de Spinoza. Dice Einstein, un Dios que se revela en la armonía ordenada del universo y no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos, como refirió en una carta de 1929. El Dios de Spinoza se parece más a los tratados de física moderna que a los libros sagrados de las religiones, y en buena medida su filosofía contribuyó al desarrollo del pensamiento naturalista contemporáneo. El problema que parecía no tener solución en Descartes, el problema mente y cuerpo, deja de tener dificultad en Spinoza. La mente y el cuerpo pertenecerían a los atributos del pensamiento y la extensión respectivamente, de tal manera que son parte de la misma sustancia.
Spinoza define el cuerpo como un modo que expresa la esencia de Dios en cuanto se le considera una cosa extensa, mientras que entendemos a la mente como la idea del cuerpo. La mente, nos dice Spinoza, es una manera de pensar el cuerpo y por tanto el mundo exterior. El objeto de la mente humana, sus pensamientos, son sus propias afecciones, es decir, tenemos noticias del mundo externo por las afecciones del alma. Pero ¿cómo es esto posible? Spinoza también nos dice que sólo lo extenso afecta a lo extenso y que sólo el pensamiento afecta al pensamiento. Si tal es el caso, ¿cómo se daría la comunicación entre el cuerpo y la mente? Spinoza dice, el orden y la conexión de las cosas es el mismo que el orden y la conexión de las ideas. En realidad, no tendría por qué haber un problema de comunicación entre el cuerpo y la mente, porque a fin de cuentas la sustancia es la misma. El ejemplo que pone Spinoza para explicar esto es el del círculo. Podemos tener un círculo material y un círculo mental, cada uno en su propio ámbito, y sin embargo ambos poseen las mismas cualidades. A fin de cuentas estamos hablando de la misma y la única sustancia, y por eso no hay incompatibilidad entre mente y cuerpo o entre pensamiento y extensión. A esta posición la tradición le puso el engañoso nombre de paralelismo. Engañoso porque en efecto los atributos de pensamiento y de extensión corren en paralelo, cada una con su propia cadena de causas y efectos. Pero en realidad la sustancia es la misma y es única. Nosotros apreciamos como dos cadenas causales, supuestamente en paralelo, pero en realidad se trata de la única sustancia. Lo que sucede es que los dos atributos de pensamiento y extensión son la misma sustancia y lo que observamos son en realidad dos manifestaciones distintas, dos atributos distintos de una misma y única sustancia que es la naturaleza o Dios. En ese sentido, la mente y el cuerpo son en realidad atributos que nosotros percibimos como distintos, pero que en realidad son la misma cosa. Como hemos dicho, los cuerpos o las cosas que habitan en el ámbito de la extensión afectan a otros cuerpos o cosas. Esto sucede incluso en nuestro propio organismo. Nuestros sentidos son afectados por aquellas cosas que captan de forma externa, y lo que hacen es producir una afección en nuestro propio cuerpo. A partir de ahí formamos imágenes, que no es sino el recuerdo de la afectación de un cuerpo externo en el nuestro. Cuando yo veo un perro, lo que sucede es que mis sentidos, mi ojo en particular, es afectado por esa imagen y que yo puedo almacenar de esta forma en mi memoria. Esta facultad del conocimiento es llamada por Spinoza imaginación. Sin embargo, la imaginación no produce por sí misma un conocimiento certero. Al igual que en Descartes, para Spinoza, el conocimiento a través de los sentidos es problemático, ya que se trata de un conocimiento totalmente subjetivo, pues la experiencia única de cada persona provee de distintos datos empíricos que no siempre son los mismos para todos. Además de ello, es un conocimiento condicionado por la afectación de un cuerpo externo hacia mis propios sentidos, lo que implica que no es un conocimiento de la cosa misma, sino que tiene por intermediario a la sensación. Es por esto que la imaginación produce ideas inadecuadas, es decir, incompletas y que no corresponden al verdadero conocimiento de las cosas. Al observar cualquier cosa externa, observo una parcialidad. Este hombre, aquel árbol, objetos sometidos a los posibles fallos de mis sentidos y que por tanto generan ideas igualmente inadecuadas. Pero las causas verdaderas de estos objetos solo pueden entenderse en sí mismas. Esto es posible no a través de la imaginación, sino a través de una segunda facultad del conocimiento, que en Spinoza es el razonamiento. El razonamiento encuentra la causa verdadera de cada cosa en el pensamiento. A través del uso del entendimiento podemos discernir lo que es verdadero en sí mismo y de este modo obtener ideas adecuadas. Porque esto no depende de la observación de los objetos exteriores, sino que lo podemos aprender en nuestra propia mente. Esta forma de argumentar es común a Descartes, y es el modo de proceder de la escuela racionalista,
que confía no tanto en la evidencia de los sentidos y de sus posibles fallos, sino a través de la lógica infalible que se sigue al encontrar la causa de cada cosa en el pensamiento. Estableciendo conexiones lógicas y necesarias entre las ideas, somos capaces de encontrar ideas adecuadas que corresponden a la verdadera realidad, a la única sustancia que es Dios, en la medida que ahí encontramos la causa en sí misma de todas las cosas. El razonamiento encuentra ideas adecuadas porque parte de la verdadera causa y establece cómo todo se deriva de ahí, mostrando la necesidad lógica entre las ideas que se reflejan en las cosas del mundo. Esto implica conocer las cosas de forma clara y distinta, y corresponde con la auténtica realidad de los objetos. A diferencia de la imaginación, que sin la ayuda del razonamiento está destinada a obtener solamente ideas inadecuadas, es decir, vagas, confusas, incompletas, basadas en experiencias particulares que solo dan lugares a opiniones y prejuicios. De tal manera que Spinoza propone dos vías del conocimiento: la imaginación, que parte de nuestros sentidos, pero que depende de algo exterior, y el razonamiento, al cual nosotros podemos llegar obteniendo ideas claras y distintas y que no depende de un conocimiento exterior, sino de nuestra comprobación lógica y racional de la conexión entre las distintas ideas. Podemos observar una conexión entre la forma en que Spinoza concibe el mundo, es decir, su ontología, y la forma en que explica el modo en que conocemos, es decir, su epistemología o su teoría del conocimiento. Hemos dicho anteriormente que el ser humano solamente puede comprender dos atributos de la sustancia: extensión y pensamiento. Con la facultad de la imaginación tenemos acceso al conocimiento de los objetos externos, pero esto da lugar a ideas inadecuadas. Por su parte, el razonamiento consiste en el conocimiento de las ideas y sus causas en ellas mismas. Se trata del verdadero conocimiento de Spinoza. Sin embargo, Spinoza no se detiene ahí. Su obra es una gran arquitectónica del pensamiento y también va a conectar el aspecto ético, es decir, el modo en que nos comportamos, con los dos aspectos del conocimiento anterior. Se trata de un triunfo de la filosofía, pues nadie había logrado conectar estas disciplinas con tan claridad y de forma deductiva como Spinoza lo hace. Las ideas inadecuadas de la imaginación conducen igualmente a causas inadecuadas, donde una persona estaría actuando conforme a estímulos externos y no bajo una motivación propia. Quien obre bajo esta motivación será afectado por las pasiones. Una pasión es un obrar determinado por un objeto exterior. Por el contrario, quien siga su razonamiento, cuyos resultados son las ideas adecuadas, logrará entender causas adecuadas, donde el obrar está motivado por una causa entendida en sí misma, que nace de la reflexión personal de un individuo y no de estímulos externos. Las causas adecuadas dan lugar a acciones, que son afectos determinados por el propio individuo. Cuando nosotros mismos determinamos y consideramos que algo es útil o bueno, sin estar afectado por algo externo, ahí encontramos la virtud. El vicio estará determinado por objetos externos, algún antojo de comida, alguna pasión sexual, la comodidad de la cama. Todo esto proviene de objetos externos que me afectan personalmente. En cambio, la virtud no está determinada por objetos externos. ¿Cuál es mi mejor alimentación? ¿A qué hora me debo de levantar o dormir? ¿Qué tipo de personas me convienen o no para tener una amistad o una relación, etcétera? En pocas palabras, la virtud está determinada por mí mismo y no por objetos externos que alimentan mis pasiones. Spinoza considera que todas las cosas tienen una tendencia natural a persistir. Dice Spinoza, cada cosa busca perseverar en el ser, es decir, seguir existiendo e incluso, si le es posible, mejorarse. Esto es llamado por Spinoza el conatus, y es un principio que rige a todas las cosas. Toda cosa busca subsistir o perseverar e incluso mejorarse.
Con el paso del tiempo, nuestras potencialidades se aumentan o se disminuyen. Podemos hacer más o menos cosas según estamos sanos o enfermos, o estamos con buena disposición, alegres o no, tristes. Somos afectados positiva y negativamente por el mundo. El conatus busca perseverar, que sigamos subsistiendo y que nuestras potencialidades aumenten. A la capacidad de incrementar o disminuir nuestras potencialidades, Spinoza le llama afectos. Un afecto que nos hace pasar a una mayor perfección, a obtener una mayor potencialidad, Spinoza le llama la alegría. Y si esta alegría está acompañada de un objeto externo, a eso Spinoza le llama amor. Y un afecto que disminuye la potencialidad es llamado por Spinoza la tristeza. Y si este afecto está acompañado de un objeto externo, siente odio por ese objeto. Nosotros buscamos aumentar nuestras potencialidades, buscamos estar alegres. Y la pregunta para Spinoza será, ¿cómo logramos alcanzar esa potencialidad que nosotros tenemos? Spinoza describe una gran cantidad de afectos en su ética, desde la esperanza, el miedo, el arrepentimiento y la envidia, entre muchos otros, constituyendo uno de los primeros lugares donde la filosofía logra hacer una descripción tan detallada sobre las afecciones del ser humano. Igualmente, Spinoza hace algunas distinciones interesantes. Por ejemplo, cuando el afecto es exclusivo del alma, se le llama voluntad. Cuando es del alma y del cuerpo, se le llama apetito, que incluye el instinto de conservación. Y cuando el ser humano es consciente de su apetito, se le llama deseo. En ese sentido, Spinoza incluiría algunos apetitos de los cuales no somos conscientes, serían inconscientes, anticipándose por muchos siglos a la teoría psicoanalítica de Freud. En ese sentido, el ser humano va por la vida siendo influenciado por distintos afectos que le mueven a incrementar o disminuir su potencialidad, sentir alegría o tristeza. Sin embargo, si el ser humano está gobernado solamente por objetos externos que le van provocando estas distintas afecciones, puede volverse un esclavo de sus afectos. A esto Spinoza le llama la servidumbre humana, donde el ser humano va siendo arrastrado por las fuerzas del azar, según como le toca en la feria. Este ser humano estará gobernado por la facultad de la imaginación, que depende de los objetos externos. Irá por la vida sintiendo cosas, gobernado por la fortuna, el destino, el azar, simplemente la buena o la mala suerte que tenga en la vida. A veces se encontrará con circunstancias favorables, otras desfavorables, pero de cualquier modo siempre fuera de su control. Si un ser humano es capaz de entender el origen de sus afectos y comprende aquello que es verdaderamente necesario y lo que provocan los distintos afectos en sí mismo y en los demás, entonces será capaz de convertir las pasiones, esos afectos que nacen de algo externo, en acciones que surgen desde su propio interior. La estrategia de Spinoza es muy interesante, porque no se trata de combatir el entendimiento contra la imaginación, no se trata de usar la razón contra las pasiones, como quizás sucedía en la filosofía medieval, sino comprender los afectos desde ellos mismos y utilizar otros afectos en su contra. Se trata de una verdadera inteligencia emocional, donde los afectos no son vistos como algo necesariamente negativo, como sucedía con los medievales. El cuerpo no es malo en sí mismo, sino que los afectos pueden ser utilizados por nosotros mismos para mejorar nuestras potencialidades. Pero para hacer eso, no debemos dejarlos a la merced de la imaginación, sino también utilizar el razonamiento para comprenderlos mejor y contrarrestar un afecto con otro afecto, es decir, utilizar nuestras propias emociones como un aliado y no como un enemigo. Hemos dicho que los tipos de conocimiento son dos: la imaginación, que proviene de los sentidos y genera imágenes aisladas, mutiladas y sin orden, y el razonamiento, que nos provee de conceptos generales y necesarios y da lugar a las ideas adecuadas. Pero no hemos mencionado un tercer modo de conocimiento. Este tercer tipo de conocimiento es para Spinoza la intuición.
Mientras que el razonamiento parte del conocimiento de las cosas particulares hacia la única sustancia que es Dios, buscando establecer ideas generales entre ellos, la intuición va en sentido contrario, del conocimiento que tiene Dios y sus atributos a las cosas particulares. Una vez que nos hemos habituado a seguir el recorrido entre las causas y los efectos utilizando el razonamiento, empezamos a conocer de forma intuitiva. Sin pensarlo demasiado, vamos obteniendo intuiciones claras y distintas del funcionamiento del mundo y de nuestros propios afectos. Esto lográndolo con la habituación. A veces, con la vista inmediata de una imagen, podemos saber cuántos objetos hay sin ni siquiera contarlos, porque ya estamos habituados a hacerlo. Esto es un conocimiento intuitivo e inmediato, pero que da lugar a ideas necesarias y universales tal como lo haría el razonamiento. De algún modo, la intuición sería un modo de conocimiento que nos pone en el lugar de la sustancia. Es decir, conocemos desde el punto de vista de la eternidad y no desde la temporalidad. Spinoza diría subespecie eternitatis. De esta manera, conocemos de forma inmediata lo necesario y nos liberamos de todo influjo externo, obrando desde nosotros mismos. La intuición es el modo de conocimiento más difícil de obtener. Se necesita mucha práctica y habituación con el segundo modo de conocer, es decir, el razonamiento, para poder lograrla. Sin embargo, también es el más perfecto de todos los modos de conocimiento, y es el que nos acerca más a la sustancia, a Dios. Lo que propone Spinoza es que si el ser humano es capaz de llegar a las mismas conclusiones a las que llega Dios, entonces su obrar también será libre como el propio Dios. Observemos aquí que hay algo común entre las características de la sustancia única de Dios, la forma del conocimiento, la epistemología y nuestro obrar. Dios es libre porque obra de forma necesaria, ya que no está obligado a obrar por nada externo a él. Esta es la verdadera libertad. Esto se puede apreciar en la definición de sustancia, como aquello que es en sí y se concibe por sí mismo y cuyo concepto para formarse no precisa de ninguna otra cosa. Igualmente, en la teoría del conocimiento de Spinoza, las mejores formas de conocimiento son las que no dependen de nada exterior, es decir, la intuición y el razonamiento, a diferencia de la imaginación. El resultado de las verdaderas formas de conocimiento son las ideas adecuadas, que se entienden como aquellas que, consideradas en ellas mismas, sin referir a ningún objeto, tienen todas las propiedades de una idea verdadera. De igual manera, en la ética, en el comportamiento humano, estaremos alcanzando la virtud en la medida de que no seamos influenciados por nada externo. Es decir, en la medida en que el ser humano se asemeja a la sustancia única, será más libre. Esto se refleja en la definición de causa adecuada. Recordemos que las causas adecuadas son el fundamento para la acción en Spinoza. Se define causa adecuada como aquella cuyo efecto puede ser percibido clara y distintamente en virtud de ella misma. La clave está en no depender de nada externo a nosotros, porque la sustancia no depende de nada externo a ella. De esta manera, nosotros podemos incrementar nuestra potencialidad, llevar nuestro conatus a su máxima potencia. Pero esto solo lo logramos encontrando las verdaderas causas de forma intrínseca, sin que estemos movidos o obligados por objetos externos que pueden influenciarnos y llevar a que simplemente obremos bajo el instinto de nuestras pasiones. Por eso dice Spinoza, quien se conoce a sí mismo, quien conoce de forma clara y distintamente sus pasiones, ama a Dios, pues conocer lo necesario en nosotros mismos implica también conocer lo necesario en la sustancia única que es Dios. Este es el amor a Dios en Spinoza, que no tiene que ver con una concepción religiosa en el sentido tradicional. No se trata de amar a un ente sobrenatural que va a velar y a orar y a ver por mi salvación, sino se trata de amar la necesidad que hay en la naturaleza, muy similar a lo que sucedía con el amor fati de los estoicos, de los cuales Spinoza era un gran admirador. En la medida en que yo reconozco la necesidad de lo que sucede en el universo, esto provocará que yo sufra menos y que pueda entender y obrar para mejorar mi potencialidad.
Se trata de amar la necesidad, en otras palabras, de amar lo que sucede en el mundo y entenderlo mejor para así servirme de ello. Spinoza así insiste que la libertad no consiste en lo que se me pegue la gana hacer, lo que dicte mi voluntad, sino en seguir lo mejor posible la necesidad. En la medida en que yo entienda mejor las leyes del universo y me adapte a ellas, en esa medida voy a ser una persona que va a incrementar su conatus, va a incrementar su potencia. Por eso, para Spinoza, la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Spinoza, por un lado, ubica, como ningún filósofo anterior a él, al ser humano como parte de la naturaleza, y, al mismo tiempo, su filosofía se constituye como una filosofía de la necesidad. Para Hegel esto es excepcional, al punto de decir que Spinoza es tan fundamental para la filosofía moderna y que bien podría decirse, quien no sea espinosista no tiene filosofía alguna. No obstante, Hegel señala algunas críticas del pensamiento de Spinoza. Por un lado, que sólo considere a Dios como la única sustancia, sin que le conceda un lugar propio al ser humano. Para Hegel, la conciencia humana y el hombre en sí deben ser también considerados una sustancia, una realidad autónoma en sí misma. Hegel también critica el proceder metodológico de Spinoza, pues considera que la geometría y la demostración a partir de axiomas no es la más correcta. La filosofía debe de probar cada uno de sus conceptos de forma demostrativa, deduciéndolos a partir de sí mismos, y no nada más suponiéndolo, algo que Hegel hará en la ciencia de la lógica. Y por último, también criticará las consecuencias de una filosofía de la necesidad, pues la filosofía de Spinoza no podría explicar cómo se da el error o el mal en el mundo, si todo está determinado de forma necesaria, algo que va a atender el próximo gran filósofo racionalista, Leibniz. Pero esto lo veremos en otro momento. Spinoza es uno de los grandes pensadores de la humanidad, y aquí solamente podemos hacer un recorrido muy breve de su obra, pero vale la pena que ustedes se introduzcan más en su pensamiento. Como recomendaciones bibliográficas tenemos: la fuente primaria es la ética demostrada según el orden geométrico, y también puedes consultar la correspondencia de Spinoza. De Bennett, un estudio de la ética de Spinoza. Se trata de una obra monográfica excelente que nos ayuda a comprender mejor su pensamiento. De Gilles Deleuze, Spinoza, Filosofía Práctica, y en Hegel, la sección de Spinoza en las lecciones sobre historia de la filosofía. No puedo recomendar lo suficiente la serie de videos de la Fonda Filosófica, del Dr. Darin McNabb. Se trata de un curso completo de la ética, que le dedica el tiempo que merece una obra de este calibre y que aquí no le pudimos dedicar. Su trabajo es excelente y es verdaderamente exhaustivo. Dejo el vínculo en la descripción. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir todas las notificaciones y visita mi página de Patreon y página web si quieres apoyarme o si quieres conocer más de mis cursos. Los enlaces están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.